En este módulo vamos a encontrar que estamos manejando el tema principal como estrategias empresariales en conflictos y escenarios de conflicto, ¿ya? En este punto vamos a entender y a observar cómo desde la geopolítica contemporánea se vive lo que viene siendo la guerra y la geoeconomía, cómo interactúa con el comercio internacional como tal. Ahora, para poder entender eso es importante que comprendamos que desde un entorno global en constante cambio, las organizaciones operan hoy desde un escenario marcado por tensiones políticas, por guerras comerciales, por sanciones internacionales y cambios abruptos en los mercados. En este punto, el contexto en el que se desarrollan las capacidades de adaptación y resiliencia no es opcional, es una necesidad estratégica. Existen tensiones políticas en el cual los estados deben colocarse de acuerdo para que se maneje todo desde el protocolo de la cooperación. Hay unos riesgos económicos. El hecho de no poder entenderse un estado con otro puede conllevar a que se dé un riesgo dentro de la economía interna de cada país y que estos tengan consecuencias. Existen guerras comerciales. Hoy vemos muy marcado lo que viene siendo la guerra por el campo tecnológico entre China y Estados Unidos. Hay sanciones internacionales. Un ejemplo de esos, como que hemos visto, que es Estados Unidos con sus aliados y Estados Unidos con los que no son aliados de ellos. Ahora, ¿qué es el riesgo geopolítico? Este se entiende como ese impacto que se genera en los conflictos que son internacionales sobre las operaciones empresariales, la inversión logística y el comercio internacional. Como bien sabemos, cuando existe una guerra puede interrumpir lo que viene siendo las rutas ya marítimas trazadas o encarecer en materias primas, elevar los costos de transporte, comprometer la estabilidad financiera no solamente de un Estado, sino a nivel global. Ahora, este impacto es directo en las operaciones. En cuanto a los conflictos internacionales, se entiende que no son eventos abstractos. Tienen unas consecuencias inmedibles, sobre todo en la cadena de valor empresarial. Ahora, si vemos bien, entendemos que las rutas marítimas, como se observan aquí, se vuelven aquellos que son los conflictos armados que pueden bloquear o desviar corredores logísticos críticos e incrementando los tiempos y costos. Pero para ser más concisos y entender un poco más, cuando hablamos de materia prima, también es importante entender que existe la disponibilidad de insumos clave, como pueden verse comprometida como tal, ya que el hecho de que existe una región en conflicto no solamente coloca en riesgo un país, sino a nivel general. La estabilidad financiera del Estado como tal se vuelve la volatilidad cambiaria y existen unas sanciones que también comienzan a aparecer. La planificación financiera comienza a reorganizarse, pero también vemos cómo el costo del transporte puede alternar lo que viene siendo a superar los costos, o también lo que viene siendo en materia de seguros es elevar el riesgo como tal, significativamente de los costos logísticos, ¿verdad? Ahora, existe una clave en las estrategias de diversificación y es que estas se vuelven una respuesta como tal que están dentro de lo que viene siendo las efectivas ante la incertidumbre de la geopolítica. Consiste en que reducir la dependencia de un único mercado, proveedor o regiones para distribuir el riesgo. Ahora, ampliar los mercados puede expandir la presencia comercial a múltiples regiones geográficas, pero también podemos encontrar múltiples proveedores que no dependan de un solo origen, sino que pueden utilizar insumos críticos de otras naciones también. Ahora, reducir la dependencia, el hecho de solamente depender de un estado para una materia prima, ya hoy en día se utiliza lo que viene siendo tratar de equilibrar esto para no generar una dependencia única. Ahora, también encontramos que se da una resiliencia empresarial en la cual entendemos que es la capacidad de una organización para adaptarse, recuperarse y continuar operando frente a los escenarios adversos e imprevistos como tal que pueden surgir
dentro de la operatividad. No solamente se trata de sobrevivir a la crisis, sino también de transformarse para emerger más fortalecida. Planes de contingencia, protocolos claros ante las crisis, se utiliza un análisis de riesgo, que es una evaluación continua de la amenaza, pero también unas estrategias logísticas alternativas y unas rutas y unos proveedores de respaldo como tal. Ahora, la inteligencia de los mercados y el análisis geopolítico se vuelve vital en este tipo de situaciones, ya que ayudan a anticipar cuáles son esos cambios que se deben tomar ante los posibles conflictos o los posibles cambios que tenga el mercado como tal. Es decir, el poder tomar una decisión que sea asertiva ante una crisis, el impacto va a ser menor en el flujo de sus operaciones. El comercio exterior se identifica porque son oportunidades, pero también barreras en los nuevos mercados. Y hay una inversión internacional, evaluar el nivel de riesgo país ante el de comprometer el capital de un país como tal, de una nación, expansión de los mercados, internacionalización de las empresas, priorizar cuáles son las regiones con mayor potencial y estabilidad del comercio y del comercio como tal. Ahora, el abastecimiento global, diseñar cadenas de suministro flexibles y diversificadas, pero también traer como tal casos reales, rediseño de rutas comerciales. Si observamos bien en el contexto, actualmente hay unas tensiones internacionales recientes que han forzado a las grandes corporaciones o a las grandes empresas a rediseñar nuevamente rutas comerciales y reubicar en lo que vienen siendo centros logísticos para reducir la exposición al riesgo. ¿Ya? Ahora, hay una regionalización, operaciones como tal, se minimiza el hecho de que las rutas se tracen no de mayor, sino con las mismas regiones para disminuir el hecho del impacto que pueda tener a nivel financiero como tal. Esto da lo que es una automatización de los procesos, una menor dependencia de factores humanos en zonas inestables como tal, y que se fortalezcan las cadenas de suministros, los proveedores con los cuales se tienen. Ahora, en la geopolítica como factor estratégico también vamos a encontrar que esta se da en el escenario internacional para comprender cuáles son esos efectos económicos que ya no es competencia exclusiva de los gobiernos, sino analistas desde una habilidad esencial para cualquier líder empresarial. Las dimensiones de riesgo como el político, económico, logístico, pero también las estrategias claves de diversificación, resiliencia e inteligencia que se da en una regionalización. Objetivo central, tener decisiones que sean más sostenibles y que no generen un impacto financiero fuerte. Ahora, como principales conclusiones del módulo 4 encontramos que el riesgo geopolítico es real y medible, ya que afecta operaciones, costos de logísticas e inversiones de forma directa. La inversión de la diversificación reduce la vulnerabilidad a múltiples mercados y proveedores, distribuye el riesgo de manera de lo que viene siendo efectiva, y la resiliencia con una menor ventaja competitiva en cuanto a las empresas que se adaptan más rápido al sobrevivir según el tipo de estrategias que utilicen para los entornos adversos. La geopolítica guía las decisiones para tomar una mejor decisión. Muchas gracias.